Hegel no se asombra, pues sabe que la muerte es lo más terrible y que la aceptación de la muerte es lo que exige mayor fortaleza. Dice Hegel que el entendimiento exige esa aceptación, pues el entendimiento a través del discurso revela lo real y se revela a sí mismo. Y puesto que nace de la finitud, solo al pensar en la muerte y al hablar de ella, es verdaderamente lo que es, discurso consciente de sí mismo y de su origen. Mas Hegel también sabe que la belleza estéril es incapaz de plegarse a las exigencias del entendimiento. El esteta, el romántico, el místico huyen de la idea de la muerte. Esto lo dice Alexander Koyev en sus clásicas conferencias sobre la idea de muerte en Hegel, de 33 y 34, y las utilizo para introducir el tema que quizás sea de los más complejos de todos los que hemos hecho en Plaza de Armas, podríamos decir, porque se trata precisamente de la pena de muerte, de encarar la muerte y de tratarla filosóficamente. Este programa vamos a intentar desmenuzar un poco la cuestión y bueno, pues quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo propio, correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, presento a mis invitados, Carla de Alba nuevamente. Hola, Carla. Hola, Ismael, mucho gusto y gracias por la invitación. Y nuevamente a mi querido amigo Omar Sánchez. Hola, Omar. Ismael, un gusto. Carla, igualmente. Nuevamente las perspectivas con las que tratamos el tema de maternidad subrogada, filosofía del derecho, bioética y un plano filosófico, no porque yo me las dé de filósofo, que no lo soy, pero estamos todos en esa perspectiva filosófica. Lo digo porque filósofo solo es el que tiene sistema filosófico, como yo no lo tengo. Pero en todo caso, ya lo que sí es cierto es que quizá este sea el tema más problemático de todos los que hemos hecho, porque trata precisamente de la pena de muerte. Ya con Omar, hace ya como un año, y además si ustedes ven la página nuestra, ahí están todos los programas. Con Omar hicimos uno sobre derechos humanos, ética, moral y derecho, y más o menos ahí deslizamos un poco la idea, pero les cuento también que Carla está en la maestría de bioética en la Universidad Nacional Autónoma de México, está tratando precisamente con muchos problemas, de hecho, en el sentido de la aceptación del proyecto de tesis, el tema de la pena de muerte. Y bueno, como dice Hegel, según Koyev, pues es lo que exige mayor fortaleza, y lo que a veces pasa ahora que están todas estas polémicas y estas legislaciones, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en torno del aborto y la eutanasia, pues más o menos la gente se atreve a entrarle al tema. Pero la pena de muerte prácticamente nadie sabe, salvo el Partido Verde Ecologista, que como no me merece ningún respeto intelectual ni político, pues no podría invitar yo a nadie de aquí de ese partido, pero son los únicos que han propuesto como campaña electoral pena de muerte a secuestradores. Pero dudo que sean capaces, digamos, de argumentar con alguna consistencia filosófica, así que, bueno, lo que sucede con estos temas es, y esto lo pongo ya para iniciar la charla, es normalmente concediéndole mucho, ¿verdad?, crédito a la distinción entre izquierda y derecha, ¿verdad?, para entendernos, digamos, aunque como ya hemos dicho en otros programas, el mundo no se agota en la izquierda y la derecha, pero bueno, dando por sentada esa distinción, la clasificación más o menos es la siguiente: quienes están a favor del aborto se consideran de izquierda, quienes están en contra del aborto se consideran de derecha. Quienes están a favor de la eutanasia, pues quizá también se considera algo de izquierda, y los que están en contra de la eutanasia quizás se consideran de derecha. La derecha siempre, a lo mejor, desde el punto de vista católico, ¿verdad?, está en contra de la desaparición del cuerpo, bien sea de un feto o de un cuerpo de una persona adulta. Pero la cosa cambia con la pena de muerte. Seguramente, según esta convención, quienes están a favor de la pena de muerte serán considerados de derecha y los que están en contra de la pena de muerte serán considerados de izquierda. Pero ahí es donde todo el esquema de izquierda y derecha pierde consistencia de inmediato, porque, por ejemplo, en la tradición de la izquierda, pues la pena de muerte, empezando por Robespierre, llegando hasta el Che Guevara, pues toda la izquierda, sobre todo la revolucionaria,
está vinculada con la muerte y con la pena de muerte revolucionaria, con la ejecución capital de traidores en una situación revolucionaria, que es un poco lo que Koestler, por ejemplo, analiza en El Cero y el Infinito. Pero bueno, esto yo lo pongo nada más para más o menos entrarle al asunto y bueno, a ver qué comentan ustedes al respecto. Es interesante lo que comentas porque no queda claro si las categorías que actualmente se manejan en términos de izquierda y derecha son aplicables a esta discusión. En 2005, en diciembre, siendo presidente de este país, Vicente Fox, una persona que todo el mundo podría considerar en México de derecha, él incluso manifestó sus preferencias religiosas como católicas, entonces suena contraintuitivo que fue el presidente que precisamente promulgó la abolición de la pena de muerte en México. Entonces como que no queda claro, ¿no? O sea, parece ser entonces que no es muy suficiente la distinción entre izquierda y derecha para discutir el tema de la pena de muerte. En 2005, y a partir del avance del supuesto humanismo democrático, que así se le ha llamado a esta tendencia en la cual todas las políticas públicas tienen que estar circunscritas a la protección y a la calidad de vida, implicaban por lo tanto que en todo régimen democrático de derecho la pena de muerte debe estar proscrita por ser un resabio de lo más primitivo del ser humano, y en ese contexto, digamos, fue que se aprobó la reforma. ¿En qué consistió? Básicamente en que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el artículo 22, se establece que la pena de muerte está prohibida y por lo tanto se deja como letra muerta aquel texto que ya traíamos desde las constituciones del siglo XIX respecto de que procedía la autoridad a aplicar la pena de muerte a las personas, lo voy a resumir en forma global, que atentaban contra la patria. Es decir, que era concedida la pena de muerte si el Estado mexicano, y hay que remontarnos al siglo XIX para entender la lógica de esta disposición jurídica, encontraba a una persona traicionando a la patria, ¿no? Es decir, quizá negociando con alguna potencia extranjera, quizá interviniendo en asuntos que no correspondían a la política mexicana, de tal forma que el traidor a la patria, además del parricida, del salteador de caminos y el pirata, figuras que ahorita decimonónicas totalmente. Parecen figuras pues ya muy atrasadas y que no corresponden a la realidad, eran susceptibles de poder ser ejecutados aquí en México. Desde hace 40 años no hay ejecuciones de pena de muerte. Me parece que históricamente no tenemos también suficientes elementos como para discutir el tema, pero la realidad es que esa reforma, insisto, está inscrita en el tema del humanismo democrático y por lo tanto de los derechos humanos. Se piensa que es un gran avance en términos de derechos humanos porque el sistema jurídico mexicano, con sus fuentes nacionales y las internacionales, es decir, las declaraciones de derechos humanos, declaran proscrita la pena de muerte. Y sí, formalmente puede ser un gran avance, pero lo que sigue en la discusión es, como lo acabas de comentar, ¿qué hacemos con las propuestas, ya sean en broma, ¿no? Una forma de reprimir el inconsciente, o en serio del Partido Verde Ecologista cuando, como parte de su campaña electoral, dice vamos a dar pena de muerte a los secuestradores? Que seguramente tiene mucha popularidad. Tiene mucha popularidad porque lo que está atrás, y aquí entro en la siguiente parte de mi planteamiento, está en medio, digamos, de la discusión sobre qué hacer con los que más daño causan al país, que son los secuestradores, tal como en el siglo XVIII o XIX se pensaba qué hacemos con los traidores, que son los que más daño hacen al país. A la patria, claro. Entonces, lo que está en juego, decía Cesare Beccaria, uno de los pilares del humanismo democrático en Italia, cuando escribe su tratado sobre el delito y las penas, es que la pena de muerte es en realidad la represión de la patria en contra de un individuo que le está causando daño. Traigamos eso al momento presente. ¿Qué significa actualmente la represión de la patria, de la sociedad en su conjunto contra una persona que le está causando daño? Yo pregunto, o sea, no en la sensación de la gente hay que los secuestradores, narcotraficantes, violadores y en general todo lo que es delincuencia organizada está causando un daño a la patria. Entonces, ahí quizá haya que encontrar una consistencia a la propuesta, ¿no? Más allá de que esté pensada en términos electorales, yo creo que sí sigue mucho en la discusión y repito, a mí me parece que la distinción entre izquierda y derecha en estos casos no sirve absolutamente para nada, porque lo acabo de poner como ejemplo histórico, un presidente de derecha del PAN, claro, votando supuestamente ese democrático
una reforma que termina la vigencia de la pena de muerte en México, ¿no? Aunque esta históricamente desde los 60 no se haya aplicado. Ok, bueno, y una cosa que yo encuentro, o sea, justo que estoy trabajando este tema, es que existe actualmente una contradicción flagrante entre este movimiento abolicionista, ¿no?, que es impulsado por Amnistía Internacional y que cada día busca sumar más países. Fundamentalmente por Amnistía Internacional. Sí, fundamentalmente, ¿no? Y que cada día busca sumar más países que en su sistema jurídico bueno, tengan abolida la pena de muerte. Sí. Pero, por otro lado, existen naciones, digo, de la talla de Estados Unidos y China, que no son entidades como despreciables, sino que son dos de las máximas potencias mundiales, culturales, políticas, económicas, y que lo tengan contemplado en su sistema jurídico. Entonces, más allá como de hacer caso omiso, creo que eso nos debe centrar como en el seno fundamental de discutirlo política, económicamente y jurídicamente sobre todo, porque la pena de muerte es una... Bueno, entra dentro del sistema jurídico, pero a nivel internacional. Creo que es ahí donde cabe destacar que obviamente no es tanto la discusión sobre la pena de muerte como en esta vertiente de que se considera como una pena cruel, inhumana, una pena primitiva, sino que ver que más allá de eso, la pena de muerte es una unidad compleja que responde como para ejercer el derecho, ¿no? Ejercer el derecho, el Estado de Derecho y obviamente guarecer la seguridad social, ¿no? Ahí la cuestión tiene que ver precisamente entonces con digamos, yo creo que caída la Unión Soviética, la ideología de la democracia y los derechos humanos se convirtió en la ideología dominante y ya, como dices tú, ya izquierda y derecha, todo el mundo ya está plegado a esos principios y, por ejemplo, el tema de la pena de muerte en el contexto de los estudios de bioética es difícil, como que no la logran encajar, ¿verdad? Justamente, cuando es fundamental. O sea, justamente se discute y dicen, bueno, a fin de cuentas la pena de muerte no es un tema que interese a la bioética. Y dices, pero cuando justamente, o sea, si se está discutiendo sobre la muerte, y digo, ¿y qué mejor figura que esta de la pena de muerte, que tienes ahí toda una serie de dilemas éticos, morales, ¿no?, filosóficos, económicos, políticos, y que justamente yo creo que es un terreno muy fértil para discutir cuestiones que también entran en discusiones como muy polémicas sobre los derechos humanos, porque algo que se ve actualmente es que, y que creo que ese es como el principal problema para discutir el tema de la pena de muerte, es que por un lado el derecho está evolucionando de una manera, pero por otro lado los derechos humanos o la filosofía o los sistemas morales están evolucionando de otra manera y no encajan en el mismo, ¿no? O sea, no se discuten, haciendo converger como todos estas vertientes. Entonces, mientras por el lado del derecho, digo, porque hay que tomar como la pena capital, que básicamente es una pena que responde a un marco legal, ¿no?, a un marco jurídico. Entonces, principalmente tiene que ser a partir del derecho que se estudie la pena de muerte. Entonces, el derecho penal actual, justamente por estas problemáticas que mencionaba Omar, el hecho de la delincuencia organizada, los secuestros, el terrorismo, ¿no?, los problemas ecológicos, como que cada vez este tipo de problemas que actualmente existen, pero que anteriormente quizá no tenían el mismo impacto, se están tratando de resolver desde otra manera desde el derecho procesal penal. Entonces, lo que se busca en la actualidad es crear un derecho de intervención que justamente dice que lo que tiene que hacer no es tanto como buscar esta prevención en el delincuente, o sea, prevención para que no cometan delitos, sino que se busca tener penas eficaces, que realmente pongan fin como a estos índices de criminalidad y por otro lado que también reduzcan los costos de los sistemas penitenciarios. Uh-huh. Entonces justamente si nosotros vemos por el lado de los derechos humanos, del lado de Amnistía Internacional, que pugna porque los presos que están condenados a cadenas de prisión, perpetua. A cadena perpetua o a penas de prisión, simplemente hay que cubrir como sus derechos, pero se está dejando de lado esta cuestión, tanto de reducir los costes como de tener medidas eficaces. Digo, el caso reciente, ¿no?, aquí en nuestro país, en Durango, que se salían los presos del Cerezo justamente por las noches y eran los mismos asesinos a sueldo y que iban y mataban personas. Digo, obviamente, yo creo que en este país cabe mencionar qué papel jugaría la pena de muerte, ¿no? Más allá como de tratar de estudiar si es una pena cruel, inhumana, porque necesariamente no tiene por qué serlo, porque incluso podría ser la salida más digna que se le pueda ofrecer a un delincuente, por un lado,
también pareciera que es la única manera efectiva y que realmente está aprobada para que se dejen de cometer delitos, ¿no? Uno de los principales argumentos que se utilizan para discriminar aborto y eutanasia sí, pena de muerte no, es, digamos, la conciencia individual. Entonces, el aborto pues es la conciencia de la mujer, ¿verdad?, de la madre, que decide sobre su cuerpo, es como se argumenta, o la eutanasia pues también es la persona, mientras sea ella quien decide morir, bien. Entonces, para discriminar la pena de muerte es que la persona no decide sobre su propia ejecución, cosa que está por comprobarse, porque no necesariamente todos los criminales que cometen crímenes horrendos, por ejemplo, un tipo que mata a 32 viejitas o viola a 15 niñas y luego las mata, no necesariamente él vaya a decidir que no quiere pena de muerte. Tú me comentabas de casos en los que se hacían encuestas a presos, no me acuerdo dónde. Por ejemplo, en los años 30, un penalista mexicano hace unas encuestas en prisión a homicidas diciéndoles cuál era su opinión sobre la pena de muerte. Y curiosamente los jueces votan en contra de la pena de muerte, pero los homicidas votan a favor. Y yo creo que ese es un punto que nos debería hacer pensar de otra manera, ¿no? Como el considerar a los presos como gente sin conciencia, ¿no? Claro, como imbéciles mentales. Imbéciles morales, claro. mentales, ¿no? Que no son capaces de responsabilizarse de sus actos, porque el asunto ahí es, la sociología te dice, con parte de razón, ¿verdad?, que el ser social, ¿verdad?, determina la conciencia, dicho con Marx, ¿verdad? Entonces, claro, el individuo es fruto de una circunstancia social, y el psicólogo pues también te dice un poco lo mismo, es el fruto de alguna de determinaciones biopsicológicas que determinan tus acciones. De acuerdo, sí, están dentro de un contexto sociológico, histórico, cultural, pero cuando actúa se le considera a una persona mínimamente responsable de sus actos, ¿no?, que tiene que ver con la idea de libertad. Pero bueno, te interrumpí. No, y justamente, por ejemplo, también se ve en el caso, o sea, actualmente en Inglaterra hay un chico, 34 años, que está condenado ahora a prisión por homicidio. Y él desde prisión está filmando video, lleva actualmente 3 videos, donde él lo está pugnando porque se le ejecute. Le está pidiendo algo que él llama suicidio asistido, ¿no?, como esta figura de suicidio asistido, y obviamente como la prensa internacional dice no. Pero eso nos debería hacer pensar, bueno, ¿y por qué este chico, 34 años, que comete un homicidio, por qué él está pidiendo que mejor se ejecute? Digo, cuando estamos hablando de Inglaterra, o sea, país de primer mundo, y que obviamente no tienen las condiciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en México, ¿no?, en las prisiones. Entonces, sí tratar de ver que, mucho de lo que entra en el debate sobre la pena de muerte es justamente tratar de sacralizar la vida, ¿no? La vida es sagrada per se, ¿no?, pero desde un aspecto religioso. No vamos a negar que la vida es valiosa, ¿no?, porque justamente por este carácter contingente que tiene, accidental. Pero si ese carácter ya está dado desde que podemos denominar vida, obviamente hay algo más que hace que esa vida valga más que otra. O menos, o deje de valer. Exacto, y justamente el valor que nosotros le damos a la vida radica no tanto en la vida misma, sino en el acto, o sea, lo que tú haces con tus acciones en esa vida. Pero justamente creo que lo rescatable, por ejemplo, ahorita que haces mención de Hegel, que a mí me parece importante, Hegel habla de una restitución, o sea, una restitución de la pena. Dice, justamente la pena de muerte, en el caso, por ejemplo, de homicidio, dice, solamente la pena de muerte dignifica a ese hombre que ha perdido su condición de humano, ¿no? Dice, solo con la muerte se le honra, ¿no? Entonces tienes por dos lados, porque aparte Hegel, y algo que me parece muy valioso, dice, por un lado no puedes negar como la restitución objetiva que se logra en el marco del derecho, pero por el otro lado también está esta restitución subjetiva, ¿no?, que hace que el sujeto se reconozca como un ser pensante, responsable de sus actos y que obviamente sujeto a racionalidades y que quizá por diversos factores comete cierto acto, pero que simplemente ahí se le da más valor a esta subjetividad, ¿no? Pero toma los dos marcos, porque de repente las teorías del delito se marcan mucho sobre toda la subjetividad, pero dejan de un lado toda la materia objetiva. Entonces de repente dicen, bueno, es que era pobre y no tenía que comer y entonces creció en un barrio donde se fundaba con gente mala. Pero y entonces dicen, la culpa es de la sociedad, entonces la cárcel es un hospital, el delincuente es un enfermo y la cuestión es reinsertarlo a la sociedad, ¿no? Exacto, y lo que decíamos, es un imbécil moral porque eres incapaz de reconocerlo como un ser pensante, ¿no?, y actuante.
Interesante lo que plantea Carla, ¿no? No es un tema tan antiguo, o sea, la pena de muerte, insisto, es un tema muy real, muy actual, muy presente. Por un lado, discutir cuál es la finalidad de la pena, ya como lo ha esbozado Carla. Históricamente, filósofos de la talla de Sócrates, Platón, dijeron que la finalidad de la pena es algo análogo a lo que hace el médico con el paciente, ¿no? Un poco como comentabas con el tema del hospital. El médico prescribe una medicina al enfermo para que recupere la salud, y el juez hace exactamente lo mismo con el que ha violado la ley, le prescribe una pena para que recobre su estatuto de ciudadano. Lo mismo dice Hegel, ¿no? Varios años después, la pena tiene como finalidad, ¿no?, volver a atribuir a la persona el estatuto que pierde cuando se sale del marco del derecho, ¿no? Entonces, con la pena que se le impone, vuelve a recuperar ese estatuto, desde el punto de vista terrenal, ¿no?, con una pena de prisión, o en el mundo trascendente con la pena de muerte. Eso por un lado. Déjanos hacer un corte y nos quedamos con esto y volvemos ahora mismo. No se vayan, estamos tratando de desmenuzar un poco la idea de pena de muerte o pena capital. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Carla de Alba y Omar Sánchez sobre la pena capital, pena de muerte o eutanasia procesal, como es el término que utiliza Gustavo Bueno para referirse al tema. Pero bueno, Omar, sí. Nos quedamos contigo. ¿No? Por un lado, la finalidad de la pena en Sócrates y Hegel, que hay un paralelismo ahí importante, que es volver a sanar, ¿no?, desde el punto de vista médico, una analogía. La imposición de la pena implica poner en salud otra vez a la persona, lo mismo que hace Hegel cuando dice que la pena tiene como finalidad otra vez atribuir el estatuto de persona a quien lo ha perdido con la violación de la ley. Y por otra parte, en el más moderno sentido de la discusión sobre política criminal, se dice que la pena tiene quizá dos vertientes, ¿no?, que se han estado discutiendo en los últimos años. Por un lado, el fin retributivo que nos lleva a la ley del talión, ¿no? La ley del talión te dice que, pues, ojo por ojo, diente por diente, entonces por lo tanto quien mata pues tiene que ser matado, ¿no?, porque hay una correspondencia entre el daño causado y la retribución que se hace por ese daño. Y la otra vertiente pues se aleja mucho de ese retribucionismo y busca más un fin preventivo de la pena. Y aquí se distinguen dos cosas, ¿no?, la prevención especial y la prevención general, que ya también la encontrábamos en la discusión que había tenido Sócrates con Protágoras sobre la discusión de las virtudes. Por un lado, la prevención especial te dice, se impone la pena al delincuente para evitar que él mismo vuelva a delinquir. Sí. Y la prevención general es el mismo principio, pero aplicado a la sociedad. Se impone la pena al delincuente para evitar y que todos los demás ciudadanos se disuadan de cometer delitos. Bajo ese supuesto, lo que está en discusión actualmente en la moderna política criminal es si la pena, digamos, funciona o no para disuadir el delito. Y estadísticamente casi todos están de acuerdo que no. Entre más han ido aumentando las penas, menos bajan los delitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante esa circunstancia? Porque los que propugnan por la pena de muerte, ante la evidencia de casos que están sin resolver, lo que dicen es, pues vamos a imponer una pena mucho más alta para que el ejemplo sirva para que se disuelva el delito. Y aquí están enfrascados los que están a favor y en contra en guerras de cifras, ¿no? Los que están a favor de la pena de muerte han demostrado que efectivamente está logrado reducir delitos, y por otra parte los que están en contra pues también tienen la misma postura, ¿no?, que la imposición de la pena de muerte en estados de los propios Estados Unidos a nivel estatal no ha servido para nada para que se disuelva el delito. Al contrario, ¿no?, las tasas de criminalidad han ido para arriba. Pero en resumen, aquí lo que está en discusión es qué finalidad tiene la pena en México, ¿no?, porque por un lado estamos discutiendo sobre la responsabilidad que tiene el Estado para mantener las cárceles y para aplicar la readaptación social de los delincuentes. Los presupuestos son pocos, la sensación de la gente es de que el sistema judicial no está funcionando del todo. Entonces, aquí me parece que hay que discutir un tema desde el punto de vista consecuencialista y que tiene que ver con si los costos son más importantes que la utilidad, pues por lo tanto también hay que incorporar esa perspectiva a el tema de la pena de muerte, porque resulta que mucha gente tiene la idea, ¿no?, desde un punto de vista de un discurso privado, no lo van a decir en público evidentemente, pero la gente, repito, en general piensa que estaría mejor un delincuente, como mencionó Carla en el caso de Inglaterra, muerto, ¿no?, que evitar estar sufriendo
en las cárceles como se hace actualmente. Entonces, el tema de los costos, de la utilidad, el utilitarismo al que ya se referían a autores como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, vuelve a estar en la discusión porque ¿qué vamos a hacer con la pena? Insisto, o sea, ¿la pena está funcionando, sí o no? Y si no funciona, ¿qué tiene que suceder? Evitamos, digamos, las cárceles, sacamos a todos los delincuentes, claro, como prácticamente ya se ha hecho, a las calles, construimos cárceles verticales, hacemos modelos de cárceles como hoteles, ¿no?, de carácter con calidad de vida, con buena habitabilidad, etcétera. Los presupuestos son pocos. Me parece que esta es una discusión sobre la pena de muerte, además del enfoque de bioética, ese es el punto de vista de política criminal, jurídico, sociológico, político, y en última instancia está en discusión lo que mencioné al principio, el que la sociedad en su conjunto, en un acuerdo general, trata de que el delincuente no le cause más daño, ¿no? Y ese principio ha estado históricamente en toda la humanidad. No es un tema de primitivos, ¿no? O sea, no es que claro, que es se lo que ve vemos del tema, sí, ¿no? Porque dicen, bueno, el verde es que los del verde están locos, ¿no? Para mí no están tan locos porque han planteado el tema. Otra cosa, repito, es lo electoral, pero de que hay necesidad de discutir cuáles son las aristas del tema, me parece de la suma importancia, pues, y espero aquí que se puedan dar algunas claves, ¿no? Dice Gustavo Bueno en la parte precisamente de panfleto contra la democracia realmente existente, en una parte dice, la pena de muerte como una contradicción no resuelta en la democracia, que tiene que ver precisamente con esta pliegue en el que ya están todo el mundo, izquierda, derecha, con la idea de la democracia como el fin de la historia. Dice, hay que dejar de lado, dice Gustavo Bueno, por supuesto, ese tipo de argumentación indocta y puramente retórica que condena a la institución de la ejecución capital tachándola de arcaica o medieval, como si Suárez, Soto, Kant o Hegel hubieran vivido en la Edad Media. Una sociedad civil que permite reintegrar en su seno, esta es la clave del asunto, una sociedad civil que permite reintegrar en su seno a un individuo que asesinó con tiros en la nuca a otro ciudadano, que forzó mujeres o niñas y las asesinó tras haberlas violado, es un individuo que ha cometido actos físicamente posibles, pero cuya posibilidad ética y moral debe rechazar la sociedad, si no quiere envilecerse en su propio agnosticismo. Se trata precisamente de evitar que el criminal siga viviendo, dice Bueno, y sobre todo de evitar que pueda ser rehabilitado psicológicamente. Aquí está metiéndose con todo, y siendo políticamente incorrecto, con los argumentos que están incesantemente diciéndose. No, es que hay que rehabilitarlo porque la culpa es de la sociedad. Dice, no. Dice, ni siquiera se trataría tanto de ignorar la posibilidad de una rehabilitación psicológica del criminal horrendo, de una reintegración del criminal a la sociedad de personas, porque de lo que se trata precisamente es de postular la imposibilidad real de que el criminal horrendo pueda ser reintegrado. Se trata, y esto está subrayado, precisamente de evitar que el criminal siga viviendo y sobre todo de evitar que pueda ser rehabilitado psicológicamente y socialmente olvidando su crimen, puesto que sería precisamente esta rehabilitación la que demostraría que en la sociedad democrática todo está permitido. Esa es la cuestión. O sea, que el argumento de reinserción, o sea, tú tienes un criminal horrendo y además confeso, y como está abolida la pena de muerte, dices no lo podemos ejecutar porque tiene derechos humanos, etcétera. Vamos a someterlo a una pena determinada con terapias psicológicas y luego intentamos reinsertarlo socialmente. Y lo que dice, bueno, eso significa que la sociedad puede permitirlo todo y se está envileciendo la propia sociedad al permitir que eso suceda, que es un argumento fuerte que tira da en el centro del argumento de la reinserción social del criminal, etcétera. Pues justamente cuando hablan de la pena de prisión, de la pena de muerte como una pena cruel e inhumana, y cabe hacer mención de, bueno, ¿qué consideran inhumanas? Si no se consideraría inhumano como estas penas de prisión que están pugnando, ¿no?, los reos, y que ahora se tiende justamente a que pasen más tiempo en prisión, como si eso de alguna manera solucionara el conflicto, ¿no? Y por otra parte, justamente eso, o sea, preguntarnos, que es como la pregunta que yo he lanzado en mi tesis sobre la reflexión de la pena de muerte desde la bioética, y que es justamente ver si la pena de muerte desde la bioética puede considerarse éticamente justificable, ¿no? Porque dice, ya no es solamente si es éticamente justificable para el reo o incluso para la sociedad en su conjunto, ¿no?, que permite que alguien con estas características siga viviendo como en esta sociedad, ¿no?, y que nosotros lo permitamos, que justamente deviene en eso, como en este envilecimiento, ¿no?, y de la conciencia colectiva. Y la idea también, pues, de la dignidad, ¿no?, que se dice, no, es que la pena de muerte es indigno para una persona, y yo no necesariamente es así. Pensamos, de hecho lo comentamos preparando el programa, la foto clásica de Furtino Saman,
que es este revolucionario zapatista, que está siendo fusilado, lo toman preso en el contexto de la Revolución Mexicana, y me hace pensar en lo que dice también Hegel, dice, la muerte voluntariamente afrontada, la muerte, en una lucha negadora, es precisamente la realización y la manifestación más auténtica de la libertad individual absoluta. Vean ustedes ahora la imagen de Fultino Sámano y vean si no tiene dignidad el hombre encarando a quienes lo van a fusilar, sí. Porque está conscientemente, con toda conciencia, sabe que está a punto de morir, pero por una negación, diría Hegel más abstractamente, pero por una causa, digamos. Él va a morir conscientemente por una causa que él asume con toda la plenitud de su conciencia. Y es ahí donde, según diría Hegel, se manifiesta toda su libertad. Es decir, la vida solamente tiene sentido, podríamos resumir, en el momento en que sabes aquello por lo cual estás dispuesto a morir. Claro. Sí, que Schopenhauer también retoma esto. El acto mismo de la voluntad es el suicidio, ¿no? Cuando se materializa la suma voluntad, la voluntad a sí misma cancelándose. Esto lleva a una discusión que a mí me parece nadie, salvo algunas excepciones, ha planteado sobre el tema de la pena de muerte. El voluntarismo, es decir, la voluntad como el motor de las decisiones éticas y morales, y en este caso la pena de muerte. Pregunta que tendríamos que hacernos y tratar de responder es, ¿puede el delincuente, ¿no? Hacer el planteamiento de acabar con su vida y la sociedad darle un consentimiento expreso, tácito a esta posibilidad? Ya lo tenemos desde el punto de vista jurídico y está reconocido, si bien no como un consentimiento como tal, desde el punto de vista de la sanción penal está lo que mencionó Carla hace un rato, el suicidio inducido, donde una persona acude a otra y de alguna u otra forma están realizando actos premeditados para terminar con la vida de alguien más, porque se considera que esa vida ya no merece la dignidad suficiente. Eso también conecta con el tema de eutanasia. Fíjate que lo interesante es que quienes plantean, a favor de la eutanasia, lo que dicen es, ¿por qué tiene sentido vivir una vida que ya no es vida? Entonces lo mismo hay que preguntar en torno al tema de la pena de muerte. ¿Por qué no darle la oportunidad al delincuente de que pueda manifestar libremente? Si es que eso se puede desde el punto de vista jurídico, porque alguien dirá, bueno, es que estando en esa situación es difícil que alguien pueda plantear. ¿No? Le estás coaccionando. Lo estás induciendo de alguna otra forma, ¿no? Si es posible que una persona en esa condición pueda tener libertad. Pero entonces también nos metemos en otra discusión sobre lo que significa la libertad, sí, claro, y nos desviamos mucho en el camino. Pero la pregunta esencial es, ¿podemos darle al delincuente la oportunidad de consentir o no su muerte? Y a mí me parece que la pregunta tendría una respuesta preliminar que es sí, ¿no? Y hay que ver la consistencia formal de esto. Por lo demás, yo no quisiera meterme en la discusión que hace normalmente la sociedad e incluso los abogados sobre, es que la imposibilidad de la certeza, ¿no? de los jueces haría imposible la pena de muerte. Esa discusión y ese planteamiento me parece absurdo desde el punto de vista entonces de cualquier decisión jurídica, sea la decisión de clausurar un negocio, sea la decisión de sentenciar a alguien a pena de prisión o bien sea condenarlo a pena de muerte si el sistema jurídico lo permite, pues está sujeta a esa variación y nunca vamos a tener una certeza absoluta, ¿no? Me parece que ahí hay que tener conciencia de que finalmente se trata de decisiones humanas y como tales tienen presunción de validez reconocida incluso jurídicamente. Pero entonces, ¿qué hacemos, repito, con la finalidad de la pena, con la posibilidad de que el delincuente consienta su decisión y las herramientas jurídicas que tendremos para esto, ¿no? Y ahí pues me parece que Carla puede avanzar en su investigación, pero lo que no debemos dejar de pasar por alto es de que este tema, lejos de ese arcaicismo y de que sea una discusión medieval y que de caballeros templarios y de esclavitudes y de romanos contra griegos y romanos contra troyanos, o sea, me parece que está centrada en lo más importante que está actualmente la sociedad, que es qué hacemos con la persona que más daño causa a la sociedad. Y todo el mundo tiene ideas sobre qué hacer, ¿no? Algunos dicen, bueno, vamos a hacerles lo que famosamente se llama en términos de la pena para la violación, la castración química, ¿no? ¿Por qué, se plantea el tema de la castración química con alguna naturalidad? Porque dicen, bueno, hay una correspondencia entre el violador y pues quitarle su deseo sexual o de alguna u otra forma limitar o obstaculizar que pueda volver a cometer el delito. Al final eso es lo que se busca con castración química. Y ahí va la discusión, tenue, pero ahí va. Y el tema de pena de muerte, pues como que lo dejamos en el cajón del olvido. Y no pasa así porque la mitad de las naciones civilizadas, que pues, parece ser que somos todos, permiten la pena de muerte.
muerte. Entonces, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos, naciones supuestamente del mejor nivel como Suecia, ¿no? Tienen pena de muerte. Tienen pena de muerte. Entonces, como que no está circunscrita a esta discusión arcaica, es en realidad un tema moderno, no es un tema del modernismo democrático, porque pues digo, como mencionó Carla, ¿no? Esta Amnistía Internacional está empujando que todas las constituciones del mundo y tratados proscriban la pena de muerte, y este empuje pues tiene una consecuencia, que los tratados internacionales dicen que una vez que se proscriba la pena de muerte, esta no puede ser reimplantada en un sistema jurídico. Entonces, jurídicamente actualmente los que digamos están a favor de la pena de muerte tienen que saltar ese tema jurídico, ¿no? Ya no se puede reactivar. Pero bueno, más allá de lo jurídico sabemos que a veces la realidad... ¿Pero por qué ya no se puede reactivar? Porque hay tratados internacionales desde los 60s, ¿no? Y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos que establecen el principio de que la pena de muerte es una pena inhumana, cruel, que no tiene sentido en las naciones democráticas, y que el avance debe ser precisamente en que más y más naciones se sumen a proscribirla. México ya lo ha hecho. Entonces México tendría dificultades para volver a reimplantarla, porque si hiciera eso, todos los organismos internacionales dirían que está violando su normativa tanto nacional como internacional. Y justamente creo que el tema se puede rescatar desde este derecho de intervención, ¿no? Que es el que está evolucionando. Que justamente decíamos, si lo que se busca es efectividad de las penas, ¿no? Y disminución de los costes, creo que vale la pena como considerar el punto, tratarlo desde todas estas vertientes que ya platicaba Omar, ¿no? El sistema, o sea, reconocer que hay una sobrepoblación penitenciaria, que cada día, o sea, los recursos que se destinan a prisión, normalmente como tienen que incrementarse justo por esta sobrepoblación, pues obviamente son recursos que se le tienen que quitar a otras áreas, ¿no? Como educación, como salud, y que obviamente eso va a incidir forzosamente justo sobre los índices de criminalidad, ¿no? Que en una sociedad que no hay educación, que no hay oportunidades, que no hay trabajo, pues tienden a incrementarse. Entonces creo que por ahí puede ser el rescate. Y por otra parte, ya lo que he encontrado es que dicen, para discutir el tema de la pena de muerte, que resulta así de primera instancia un tema bastante controversial, hay que reconocer que se pueden tomar dos posiciones. Dice, y la primera es que tenemos como actitudes prerreflexivas. Sé que eso significa que tomamos posturas, ¿no? Son meramente opiniones, pero que no se basan en ningún razonamiento, que en realidad nunca nos hemos cuestionado sobre el tema, no nos hemos preguntado, no nos interesan las razones que se nos dan a favor o en contra, claro. Y tampoco nos interesa explicarlas, ¿no? Explicar nuestras propias posiciones. Y que obviamente toda esta opinión está creada a partir de nuestra educación, de nuestra religión, ya sea el gurú, el maestro, los amigos, ¿no? Y que es a partir de donde nosotros empezamos a formarnos una supuesta opinión. Y por otro lado está esta segunda actitud, que es justamente si realmente se interesa discutir el tema, entonces ya está, obviamente la discusión se va a centrar sobre los medios y los fines, ¿no? Que es en donde podemos ya entrar a los argumentos, discutirlos, desmenuzarlos y ver hacia dónde tendemos, ¿no? Hacia dónde, qué se puede rescatar, qué se puede ver. Algo que a mí me pareció interesante justamente para pensarlo desde el campo de la bioética es que yo decía, se tiene que establecer la dialéctica entre las nociones de vida y muerte. Entonces, en bioética se está justamente tratando de discutir como qué es la vida, ¿no? Se trata de responder qué es la vida, ¿no? ¿Por qué una vida es digna cuando se considera calidad de vida? Y yo decía, bueno, justamente a mí me costó trabajo entrar al tema, pero yo decía, si se está discutiendo forzosamente, o sea, la idea esta de vida digna, ¿por qué no pensarlo desde el otro lado? O sea, digo, ¿y qué valor, o sea, tan contrapuesto como puede ser la muerte? Entonces creo que el problema es que no se puede hablar la muerte como algo malo, o sea, porque la muerte no necesariamente es un mal, sino que incluso es un bien. Eso lo cita Cicerón en sus Disputas Tusculanas, ¿no? Sí. Que habla sobre el desprecio de la muerte. Y de repente también pensar, que dices, bueno, creo que el problema es que estamos tomando las nociones de vida y muerte como valores absolutos, claro, que son intocables, que son sagrados y que solamente se insertan en el marco de la religión. Pero que debemos, y creo que es donde tenemos que hacer hincapié, que se tienen que adjetivar esos conceptos. Porque hablar de vida, o sea, hablar de vida como una noción absoluta, como una sustantivarla, noción, sí. Exacto, o sea, no da pauta para que se puedan discutir cuestiones fundamentales como de este calibre, ¿no? Entonces, por eso se habla de vida digna, calidad de vida, y que obviamente ya nos lleva por otra parte, ¿no? Ya no es como la idea de vida en sí, o sea, la idea de vida absoluta y sagrada porque sí, y también eso se debe llevar al campo de la muerte, ¿no? Hablar de muerte digna, ¿no? Hablar de incluso de calidad de muerte, ¿no? Porque de repente justamente es ¿por qué no ofrecer esta posibilidad a los delincuentes como de restituir esa subjetividad?
que yo creo que más de uno, digo, justamente esto que mencionábamos en Inglaterra o que mencionábamos en estas encuestas en México, y que de repente pensar, ¿por qué no dar esta oportunidad? Quizá como decía Omar, a lo mejor sí se sienten, porque esa es la discusión, ¿no? Por lo menos en bioética, y que dicen, es que si tú lo ofreces como un marco de posibilidad, ellos se sienten, pues, porque tú los estás coaccionando, no están ejerciendo su libertad, pues dices, bueno, en este país, como pensar que realmente somos libres, es también como una utopía. No, bueno, pero pensar claro, que puedes extender quizá un poco más este campo de, o sea, quizá tienes libertad limitada y se puede extender un poco más, que creo que eso sería como la propuesta, ¿no? claro. Vamos a hacer otro corte más, no se vayan, estamos hablando sobre pena de muerte. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Cara de Alba y Omar Sánchez sobre la idea y el problema de la pena capital. Ahora que comentaba Carla a Cicerón en las disputas tusculanas, podríamos decir que esta imagen de Furtino Sámano es un hombre despreciando la muerte, precisamente, ¿no? Encarándola sin... Más bien enfrentándola, ¿no? Alrededor de la muerte, como mencionó Carla, hay una nebulosa, ¿no? Que no permite adentrarse en ella. A mí me parece que jurídicamente siempre se ha tenido esa tendencia, ¿no? A que la muerte, dado que está enfrentada con la vida, pues tiene que hacerse un tipo de eufemismo o reprimir, ¿no? El lenguaje directo con el que se habla de la muerte, pero no lo está, o sea, el valor absoluto que podría pregonarse acerca de la vida jurídicamente y desde el punto de vista ético no existe, lo reconocen los propios jueces, y jurídicamente tenemos ejemplos varios. La legítima defensa es un ejemplo claro, está enfrentada una vida frente a otra, entonces hay autorización para que quien sea atacado por otra persona de manera actual, presente e inminente, pues pueda dar muerte a la misma. Los conflictos en términos de aborto, cuando está en riesgo el producto o la madre, su vida, también plantean este enfrentamiento directo de dos vidas, ¿no? Y que el sistema jurídico resuelve la mayor de las veces a favor de la madre. Lo mismo vamos a tener que discutir, yo creo, en unos cuantos meses o años sobre la eutanasia en México, y aquí lo que está enfrentado es precisamente la decisión de no continuar con una vida que ya no se considera digna ni tiene calidad y por lo tanto hay que terminarla. Y lo mismo debería hacerse con la pena de muerte, ¿no? Finalmente la sociedad enfrenta a un delincuente que le está causando daño y que por lo tanto, independientemente de la posición que se tenga, podría decidir, si el marco jurídico lo permite, terminar con esa vida. Repito, o sea, hay muchos eufemismos alrededor de la vida y de la propia muerte. Fíjate, alguna tendencia un poco quizá hipócrita del avance del humanismo democrático, como le he llamado, es de que por un lado están tratando de que los derechos humanos permeen en todos lados, ¿no? Y entonces respetar los derechos humanos y fortalecerlos es una muestra de esa, una gran virtud, ¿no? De las sociedades. Pero por otra parte, todo el derecho de guerra, que ha existido y seguirá existiendo por lo que reste de humanidad, se llama ahora, ¿cómo creen? ¿Derecho de qué será? ¿Autodefensa o qué? Derecho humanitario. Ah, claro, sí. Entonces, con Guerras esta misma... sí. Al final lo que está en lo real, ¿no? Lo que se vive, pues es el enfrentamiento de naciones con sus individuos, ¿no? Por una posición económica, ideológica o política, pero ya no más llamarle derecho de guerra, ¿no? Porque esa es una cuestión arcaica. Ahora, eso mismo que sigue existiendo, pues se llama derecho humanitario, ¿no? Es una buena palabra, digamos, para poder sublimar eso que es la guerra. Y lo mismo pasa con otras muchas discusiones, ¿no? Lo mencionábamos, la tortura, pues ya no va a ser tortura, se llama presión física moderada, ¿no? Claro. Entonces sí es cierta presión, sí es física, pero no es tan excesiva, ¿no? Tiene que ser moderada. Y lo mismo se pide a todos los agentes de ley, ¿no? Actúen moderadamente, actúen proporcionalmente. La pregunta entonces es, ¿cómo se actúa proporcionalmente en contra de un delincuente? ¿Lo recluimos? ¿Lo liberamos? Porque aparte el humanismo pregona ciertas cosas. No criminalicemos afuera de la sociedad ni dentro de ella. Dentro de ella, digamos, con todos los paradigmas de educación, de hospitales, de salarios, etcétera. Reinserción. Reinserción en general. Y cuando se trata de cárceles, pues bueno, habría que evitar en lo más que se pueda la pena, porque esta ya vimos que no está funcionando. Entonces hay que buscar medios alternativos de solución de los conflictos. Entonces aquí la discusión nos llevaría evidentemente a otro tema, pero a mí lo que me parece es que hay que denunciar por informal la idea de que la vida no está sujeta a discusión.
ya ha estado sujeta a discusión con los ejemplos que he puesto, y la pena de muerte debe estarlo en el contexto de que lo que se trata es de ver qué hacemos con el delincuente. Lo reinsertamos, le damos otra vez dignidad, le permitimos que él decida, porque históricamente se han documentado muchos casos de delincuentes que al final se arrepienten y dicen, ya retroactivamente estoy consciente de que yo merezco la pena de muerte por los hechos que cometí. Ellos mismos se dan cuenta. Habría que preguntarles a los psicólogos cuál fue la variación del caso para poder, por un lado, hace 20 años haber cometido infinidad de crímenes y 20 años después, a punto de que van a ser ejecutados, ellos acepten esa pena que se les va a imponer. Entonces me parece que no es un tema que deba desplazarse, hay que enfrentarlo, un poco como le pasa en esta película donde un soldado sueco, cuando estamos en la peste negra, el séptimo sello de Ingmar Bergman, enfrenta la muerte, ¿no? Entonces la muerte se le presenta y le dice, bueno, pues vengo por ti. Y él, lejos de esa actitud timorata de, bueno, ya vienes por mí, no me quiero ir, dice, bueno, está bien, vienes por mí, nada más que vamos a enfrentarnos en una partida de ajedrez. Si te gano, me dejas vivir, si pierdo, me voy contigo. Y al final, pues bueno, esta es la idea de lo que debe suceder, creo, con la pena de muerte, ¿no? Enfrentarla, dilucidar en una partida de ajedrez qué es lo que está pasando con ella, porque lejos de esto que hemos estado haciendo, que es desplazar el problema, me parece que hay que enfrentarlo. Una partida de ajedrez filosófica, que al final sí, es, ¿no? De ideas. De ideas, claro. Y que justamente revalorizar este concepto de muerte, ¿no? Porque dicen, a fin de cuentas todos tratamos de calificar la muerte como algo malo. Dice, la muerte no podemos decir si es algo bueno o es algo malo, porque en realidad es un hecho incognoscible, ¿no? Lo único que sabemos de ella es que hay una destrucción física y que meramente se basa en esta destrucción química, orgánica, y que prácticamente es como el único hecho fehaciente, ¿no? Más allá de decir, bueno, que el espíritu asciende, que si reencarnamos en otra persona, y que incluso hay testimonios, por ejemplo, yo creo que revalorizando esta idea de muerte, incluso de pena de muerte como una salida más digna, o sea, la salida más honrosa posible, que incluso hay testimonios en los corredores de la muerte cuando después los familiares de personas que han sido sometidas a esta condena, después de 3-6 meses están dando su testimonio y diciendo, yo realmente lo sufrí, me sentí triste por este familiar, pero sin embargo con el tiempo me he dado cuenta que fue la mejor vía posible. Creo que hoy, o sea, tanto él como nosotros como familia estamos tranquilos porque justamente ya no vives con esta preocupación de saber cómo le está pasando a alguien, ¿no? En la prisión. Entonces, como que también escuchar esas voces y no solamente centrarnos como en estos eufemismos, ¿no? Que acaba de citar Omar. Gustavo Bueno hace la distinción entre individuo y persona. Entonces dice, todos tenemos una individualidad corpórea, pero no todos son personas, en el sentido de que persona es una figura histórico-cultural que implica atributos atributos que se adquieren dentro de una sociedad determinada, según sus costumbres, su moral y sus leyes. Entonces dice, muchas veces toda persona es un individuo, pero no todo individuo es persona, es decir, un asesino confeso o de un criminal horrendo, pues en realidad deja de ser persona. Entonces utiliza la distinción entre muerte y fallecimiento. Un individuo muere, pero a lo mejor la persona fallece mucho antes, es decir, deja de ser persona ya porque es un imbécil moral o es un tipo que no es capaz de reconocer los crímenes que ha cometido. Entonces, por ejemplo, ahí hace esa distinción muerte-fallecimiento, individuo-persona, para más o menos poder entrar en el tema de la pena capital, ¿no? Así es. Sí, eso que mencionas es importante. Jurídicamente, la persona que está sentenciada y condenando una pena de prisión, otra cosa, digamos, en medio a discutir también será la finalidad de las cadenas perpetuas, que se ha puesto como una razón, digamos, en medio, ¿no? Entre pues, la pena de muerte y la ineficacia de la pena, ¿no? Pero al final lo que está discusión aquí es que el delincuente de alguna otra forma, desde el punto de vista filosófico y jurídico, pierde su estatuto de persona porque no puede votar, pierde sus derechos políticos, derechos de carácter civil. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no estamos enfrente de una persona, estamos enfrente, como dices, de un individuo que pierde todo su estatuto de carácter humano, por lo que implica la operación en la vida diaria, que es dirigirte a donde quieras, comer lo que quieras, ver la película que tú quieres. Eso está cancelado para una persona que está en prisión. Entonces, muchas de las valoraciones que hacemos en la vida tienen que ver precisamente con las posibilidades que podemos realizar. Si esas posibilidades no se dan, no hay libertad, no hay calidad de vida. Da lo mismo estar en la cárcel o fuera de ella,
si es que esas posibilidades no se dan. Entonces aquí me parece que lo que tenemos que discutir muy a fondo es si la finalidad de la pena, repito, es la reinserción social, ver si esa se está logrando, si la finalidad de la pena es que las personas adquieran su estatuto, ubicar las mejores estrategias para esto y al final, si esa estrategia funciona, incorporar o no la pena de muerte, pero no entrarle al tema de la pena de muerte como normalmente se hace como un tema sacro y por lo tanto religioso y que cualquier atentado que se haga a una vida pues parece inviable desde el punto de vista ético y axiológico. He mencionado ejemplos, no siempre se da así, el caso típico desde el punto de vista jurídico es la legítima defensa. Una persona tiene autorización a aniquilar a otra cuando está atacando mi propia vida. Y esto, bueno, independientemente del proceso jurídico que se lleve, me parece que pone en esta tela de juicio qué valor debe tener la vida en todos los casos como un principio absoluto y que no puede tocarse. Sí, en este sentido también de la distinción, olvidé decirlo, de la individuo-persona, la decrepitud corpórea se corresponde también con la decrepitud ético y moral, ¿no? Ética y moral, que es donde la persona fallece cuando actúa o no reconoces te reconoces incluso responsable de los actos que cometiste, pues ahí falleces como persona, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo. ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, yo lo único, ¿no?, que destacar, que ya que tocamos que son varios los ejes que tienen que converger para discutir el tema de la pena de muerte, justamente tratar de crear, ¿no?, como una fundamentación filosófica, teórica, seria, que obviamente impida que se use este tema con fines partidistas, ¿no?, electoreros, y que por otro lado es posible que el tema no se discuta como con todas estas vertientes, con esta apertura, justamente porque el discutirlo y el reconocer que incluso puede ser una opción viable y éticamente correcta, ¿no?, éticamente más aceptable que la pena de prisión, es también denunciar que el Estado de derecho, o sea, impuesto, está fallando. Entonces el Estado no está haciendo su trabajo y justamente el ejecutar a personas, ¿no?, aceptando o reinstaurando la pena de muerte es aceptar que el Estado ha fallado. Entonces justamente creo que ahí va a estar como la problemática de por qué no lo hace. Pero ¿no sería más bien que el Estado se afirma? Bueno, sí se reinstaura, pero justamente por eso el Estado no quiere hacerlo. Por eso el gobierno no discute el tema, por eso es políticamente incorrecto. Correcto. Porque hacerlo es destacar justamente eso, de por qué hay criminalidad, por qué está aumentando los índices, por qué tenemos sobrepoblación penitenciaria y por qué los delincuentes no son reinstaurados, rehabilitados, y todas estas funciones que se tratan de atribuir, ¿no? Creo que es una denuncia fuerte, creo que el Estado también por eso como tiene imposibilidad, no sé, es una imposibilidad, pareciera voluntaria para entrarle al tema. Sí. Sócrates, a través de Platón, mencionó en varios de los diálogos, no todo dolor es una pena, porque los sofistas a los que se enfrentaba Sócrates analogaban lo que es el placer con la virtud y el dolor con el sufrimiento y por lo tanto con el vicio. Y Sócrates les demostró que no todo dolor es un vicio, que a veces el dolor nos lleva a la virtud y hay que preguntarnos entonces si el dolor que está sintiendo el delincuente no lo podemos transformar en una virtud. Que lo que decía él, que es preferible sufrir un delito que cometerlo, ¿no? Y por eso al final Sócrates pues decidió enfrentar su muerte, no la evadió como muchos desafortunadamente hacemos. Nos quedamos con esa idea que es perfecta para cerrar la escala filosófica en la que estamos intentando desmenuzar un poco el problema tan complicado de la pena capital. Espero que haya sido de su interés y nos vemos la próxima. Gracias, Omar. Gracias, Carla. Gracias a ti, Ismael. Carla, un gusto. Y nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto.